tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos arrancando, 21 horas por la televisión pública, jornada de jueves. Bueno, ¿cómo estarán las cosas en la Argentina y en la política, en el debate político, sobre todo en la Argentina? Todo el mundo revoleando frases fuertes, golpes de efecto, situaciones que impacten en el ánimo de la sociedad argentina, que el presidente de la Nación dice que hay un intento de golpe de mercado y que efectivamente han logrado frenar una corrida financiera y que es la tercera vez que le ocurre a su gobierno, y eso pasa como si nada. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento en la República Argentina, y entre todas estas cosas hay un gobierno que intenta tomar decisiones políticas de política económica de acuerdo a lo que considera y tal cual expresó en su propuesta de campaña. Que a los sectores de la oposición no le gusten, bueno, eso es una cosa lógica y entendible, pero de ahí a naturalizar el hecho de que un presidente democrático acuse, denuncie que efectivamente hay un intento de golpe de mercado en ciernes y que se ha logrado frenar una corrida financiera, pasa como si nada. Vamos a compartir con ustedes parte de lo que dijo hoy el presidente de la Nación en la provincia de La Rioja, concretamente respecto de formadores de precios y algunas cosas más. Claro que tenemos un problema con la inflación. ¿Cómo no la voy a tener si el mundo entero está explotando por la inflación? ¿Ustedes piensan que yo no soy consciente de que ese problema existe? Claro que existe. Claro que trabajamos para resolverlo. Y claro también que eso hace falta para poder resolver ese problema, que todos tengamos un compromiso solidario. Porque la especulación sigue siendo una de las causas de la inflación. Habla de especuladores, referido directamente a la inflación, a los precios, pero también se podría hablar de jugadores, relacionado a lo que decía Pablo, del sector financiero, y algunos muy relacionados con dirigentes de la oposición que quieren que al gobierno le vaya mal. Sin importar que le vaya mal, porque digo, eso es parte del juego político. Obviamente uno quiere ganar elecciones y eso está bien, son las reglas del juego, es una democracia, pero ¿a costa de qué? Es la gran pregunta. ¿A costa de qué cuando sabemos que hay un mundo que lucha por los alimentos, que lucha por la energía? Y justamente la energía y los alimentos son productos, commodities, algunos de ellos que volaron. Están carísimos, carísimos. Eso también es uno de los motivos por el cual hoy hay faltante de gasoil en la Argentina. Claro, más demanda, como remarcaba el presidente, producto del crecimiento de la industria, pero también problemas en lo que tiene que ver con el valor de este commodity. Ahora, la manera de reclamar para un sector de la política, porque el campo o la mesa de enlace, mejor dicho, es la política argentina, son un actor político en la Argentina, un actor político opositor hoy al gobierno nacional, es declarar un lockout patronal para el próximo 13 de julio. Se refirió a esa decisión el presidente Alberto Fernández y dijo lo siguiente. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Claro que lo vamos a resolver. La primera crisis que tenemos es energética. Tenemos que importar gasoil para que la Argentina siga produciendo. Ahora, ¿ustedes piensan que ese es un problema de la Argentina? No se equivoquen. En el G7 se llevó gran parte de la discusión. Y la solución que encuentran es proponer un paro. Déjenme de embromar. Busquen una mejor solución. Lo que necesitamos es seguir produciendo. Hay una nota en el diario Página 12 del colega Leandro Renú que no debería pasar desapercibida. Y lo que hace es una crónica de lo que fue efectivamente esa reunión de la mesa de enlace con algunos sectores de la producción agropecuaria, donde lo que cuenta Leandro Renú es que en esa primera reunión y después de esa reunión se genera un comunicado. Ahí no aparecía la decisión de ir a un lockout patronal. Sí aparecían críticas muy fuertes al gobierno, sobre todo el manejo de la energía en algún momento en particular del año, pero después aparecía hasta una vocación de, bueno, aún con las distancias y disidencias y las críticas que tenemos respecto al gobierno nacional, estamos para poner el hombro, estos son nuestros reclamos, estos son nuestros pedidos. Sin embargo, después hubo, cuenta el colega Leandro Renú, hubo otra reunión en donde intervinieron los famosos transportistas autoconvocados, sobre los que tiene una incidencia muy concreta el PRO.
Y allí lo que cuentan es que amenazando incluso con la representación en las 4 entidades, en algunas más en particular que en otras, de ganarles a partir de golpe de efecto, convencer a sus bases y poner en discusión esa representación, se llevan puesto toda la escena y terminan convocando en una conferencia de prensa, pero no en el comunicado, a este locao patronal para el 13 de julio. Esta es la situación, esto es lo que ocurre, lo que recién decía Lucila, absolutamente legítimo que haya sectores que no estén de acuerdo con el gobierno, legítimo que la oposición quiera que en términos electorales le vaya mal, en este caso al oficialismo, pero de ahí a intervenir ideológicamente para tratar de socavar las bases de representación del gobierno a partir del daño que significa un locao patronal, va a ser simbólico, vamos a ver si se hace. Pero a partir de eso ya es otro cáliz. ¿Saben quiénes son? Son sectores que se expresan de tanto en tanto de una manera que también naturalizamos demasiado. Vamos a compartir lo que a Julio Leiva, en el muy interesante espacio llamado Caja Negra, le decía Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, respecto del crimen de Santiago Maldonado. Escuchen con mucha atención. Duele que haya muerto Maldonado, pero no lo mató nadie. Digamos, él tomó su decisión como ciudadano libre de salir, de correr, de escaparse, y quedó atrapado en un río muy difícil. Quiso volver y de acuerdo a lo que uno puede observar, y quedó ahí. Y sería muy sano para la Argentina que aquellos que se quisieron convencer o quisieron decir que nuestro gobierno era lo que no es o lo que no fue, lo reconocieran. Es decir, que Santiago Maldonado, en el medio de una represión, arrancó a correr y se tiró a propósito en un río para ahogarse y morir. Digo, fue un suicidio, ¿no? Digo, para Patricia Bullrich, la muerte de Santiago Maldonado fue un suicidio. Como ciudadano libre, eligió correr y ahogarse. Eso es lo que dice la ex ministra de Seguridad. Nadie está diciendo que hoy por hoy no existe una policía, una gendarmería, una prefectura que puede tener actos violentos e incluso haber crímenes de este estilo, ¿eh? No estoy diciendo que es potestad de Juntos por el Cambio reprimir violentamente por parte de las fuerzas de seguridad. Ahora, que la responsable de ese operativo, responsable máxima, la ex ministra de Seguridad, Un operativo ilegal, un operativo ilegal, diga esto, no, para mí no es un exabrupto, como decía recién nuestro Graf. Es lo que realmente cree. Es la doctrina que realmente han llevado adelante. Y entrevistamos hoy más temprano a Rajendorfer, Patán, no se me fue el nombre, pero Ricardo Patán Rajendorfer, periodista pero investigador del crimen de Santiago Maldonado, que estuvo desaparecido durante mucho tiempo, además, recuerden, ¿no? Luego su cadáver apareció, sí, bueno, en perfecto estado. Dicen que por las temperaturas del agua, eso todavía es parte de la investigación. Pero esto es lo que dijo Rajendorfer con respecto a la muerte de Santiago Maldonado. Me parecen palabras absolutamente desubicadas, yo diría, ¿no? Desubicadas no solamente porque no se ajustan a la verdad, sino porque de algún modo muestran o prolongan un estado de impunidad que tarde o temprano se va a tener que revertir. Nadie muere ahogado por accidente en medio de una represión atroz y una represión en la cual además se utilizaron postas de plomo, tenían la intención de provocar alguna desgracia. Haya sido o no accidental el asesinato, y estoy hablando de asesinato, hay que investigar muchos puntos. Por ejemplo, si es como dicen que antes de aparecer muerto habría estado cautivo en un destacamento que está dentro de la estancia de Benetton, pero no hay duda de que fue un crimen de Estado.
Quiero volver al comienzo de esta apertura en Desiguales, y decíamos, la sociedad argentina tan cascoteada con frases que tienen golpes de efecto muy fuertes, buscados ex profeso, y además que intentan traccionar la emocionalidad hacia un lugar muy violento. Es mi parecer, porque los argumentos en términos políticos han quedado ya demostrados que efectivamente no sirven. Observen ustedes que Patricia Bullrich dice: decidió como un hombre libre correr, escaparse y luego tirarse a un río con aguas congeladas. ¿No le suena a algo? ¿No le suena a, hace muy poco, otro referente de esos mismos sectores, digamos, de la política argentina, diciendo, bueno, cada ciudadano es libre de decidir morirse de hambre si quiere? No es una casualidad. Es un lugar hacia donde van traccionando a la sociedad argentina, hacia su manera de pensar lo que nos pasa, lejos de la argumentación y las ideas que no necesariamente tienen que ser de una manera, pueden ser contrapuestas. Pero si se nos anula la capacidad de sorprendernos de estas cosas, estamos entrando en un terreno realmente muy peligroso. No solamente la Argentina, la región, sino buena parte del mundo. Vamos a la mesa con nuestros compañeros. Arrancamos Desiguales. Vamos a estar en vivo un rato en el Senado de la Nación porque hay una agenda interesante por allí. Nicolás Fiorentino, Can Devoto, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Quién quiere comenzar? Les cuento algo. Hoy vieron que yo, además de atender acá, atiendo en otras sucursales. Sí, tenés un par de kiosquitos. Sí, se medio Pharmacity. Es trabajo, chicos. Se llama trabajo. Entrevistamos Lo sabes, igual me a puedo Carlos trabajar por Achetoni, de Federación Agraria. Entonces le pregunté cuál era la demanda. Que, digamos, más allá de la general de solucionen el problema de abastecimiento del gasoil, ¿qué soluciones proponían? Y cuando empezó a hablar dijo, bueno, nosotros, ahora ya es tarde, pero queríamos que suba el precio del gasoil para que las empresas puedan importar gasoil a ese precio sin perder plata. Entonces yo un momento lo detengo y le digo, o sea que el plan era que suba el gasoil para que después las empresas transportistas que tienen que llenar el tanque de sus camiones tengan que subir el precio del flete para comprar el gasoil a ese nuevo precio sin perder plata y que después eso se traslade a la góndola. Y él me dijo, no, bueno, entonces no. Bueno, pero ese es un planteo muy de fondo, porque lo que se está reclamando en concreto es que se aumenten las tarifas de referencia que tienen que ver con esos transportes. Pero yo también pude hablar con Achetoni. Otra cosa me sorprendió, porque la Federación Agraria tiene una oportunidad histórica para reconciliarse con esos sectores de la producción agropecuaria que siempre y tradicionalmente la Federación Agraria ha representado. Hasta 2009. Claro. 2008. Y lo que plantean, cuando vos indagás y efectivamente les pedís argumentos, están en contra de la intervención del Estado respecto de las nuevas opciones para importar en algunos casos, los nuevos plazos para importar. Es decir, que en realidad el problema son los dólares, el acceso a los dólares, y el problema es el Estado regulando. Ese es el problema de fondo que tampoco se animan a decir. Sí, el tema es con el gasoil es que, digo, más allá de que uno pueda decir, se demoró un poco más, se pudo haber previsto, se pudo haber importado antes, la realidad es que es un problema, en este caso es un problema global, pero con un nivel de evidencia. O sea, hay un quilombo infernal en Ecuador. ¿Por qué? Por el combustible, está subiendo el precio del combustible en Estados Unidos. Digo, me cuesta mucho creer que el paro es por eso. Entiendo que al tomar un paro de acá 15 días hay una especulación de dejar una marca. ¿No? Porque la mesa de enlace dice va a ser sin movilización también. Sí, lo que pasa es que la mesa de enlace te hace más daño con un cese de comercialización que con una movilización. Sí. Pero bueno, ese es el escenario. Y la señal política, por otra parte, ¿no? Can Devoto. Sí, vamos, es parecido el tema porque tiene que ver con la base, ¿no? ¿Cuál es la base? La inflación. El problema principal es inflación y reserva de dólares, así que la idea es ver cómo viene evolucionando la inflación en términos generales y en particular con la alimentación, o sea, con lo que se va en el bolsillo de los trabajadores. Pronto vamos a tener los datos de junio, ¿no? Pronto, bueno, el 14 de julio van a Sí. estar los datos oficiales, pero ya hay datos de algunas consultoras que lo que marcan es el fin de la desaceleración que veníamos viviendo, pero con alimentos aumentando un poco menos. Yo insisto que todas estas cuestiones no reemplazan la posibilidad de que el gobierno haya obrado mejor o peor respecto de todas estas situaciones que, convengamos, son inéditas, son muy extraordinarias, pero es posible que el gobierno haya podido obrar mejor en alguna de estas situaciones. Ahora, de ahí a la intencionalidad política de intervenir y de socavar la legitimidad del gobierno, me parece que hay una distancia bastante grande. Sí, y un dato más, recordemos que los autoconvocados levantaron ayer sus medidas de fuerza. Tuvo que morir una persona para que levanten las medidas de fuerza. No, igual hoy apedrearon otro camión, ¿eh? Ocurrió en general, en Coronel Dorrego. Coronel Dorrego dio bien, le arrojaron un neumático. Sí, no está claro si en ese caso puntual si eran autoconvocados o dónde venían, pero lo que pasó a 5 kilómetros de Deró, que terminó con la muerte de Guillermo Andrés Jara,
cuesta mucho creer que ahora levante las medidas de fuerza porque la situación en algunos lugares se está recomponiendo, porque está llegando el gasoil con el nuevo corte. Hay 3 detenidos. Claro, con el nuevo nombre del... Bueno, ya sabemos. Vamos a arrancar con datos de Cande, pero antes, parte de la conferencia que esta mañana brindó la vocera presidencial Gabriela Cerruti. En estos últimos días precisamente hemos visto remarcaciones. Quería saber si usted podía aclarar cuál va a ser el mecanismo Guillermo Hahn, el secretario nuevo, flamante de Comercio Interior, que va a aplicar, si es precios cuidados, como ya, digamos, no fracasó con Feletti, o algún otro instrumento que se pueda llegar a poner en práctica. Porque un 20%, le digo aproximadamente, he visto en los supermercados. Bueno, sí. El 20% en los supermercados es una cifra estadística alta, Peralta. Así que esperemos que... Bueno, cambio de supermercado. Cambio de supermercado porque no, en ese supermercado lo están estafando, Peralta. Busque precios. No hay aumentos del 20%. Niego, si quieren, que desmiento rotundamente que haya aumentos del 20% en los supermercados en estos días. El secretario de Comercio está trabajando junto con el ministro Guzmán en varias direcciones. Ustedes saben, como hemos dicho una cantidad de veces, que la cuestión de la inflación es una cuestión que tiene múltiples variantes. Algunas son la situación macroeconómica, la cuestión de las reservas, la cuestión del déficit fiscal, todo eso se está ordenando y se está ordenando muy rápidamente, tal vez a veces más rápidamente de las expectativas que ustedes tienen o que se sienten o que se escuchan, digamos. En el caso de precios cuidados, lejos de ser una política que fracasó, fue una política que permitió contener los precios en supermercados en muchísimos casos, con lo cual ahora tienen que renovarse y se están manteniendo reuniones el secretario de Comercio con las diferentes empresas del sector para renovar los precios cuidados y hacerlos de la mejor manera posible. Cande, ¿qué números tenemos para contrastar a esto? Bueno, en alimentos en particular se estima más o menos entre 4,5 y 5,3% de aumento en junio, lo cual sería más bajo que el índice general, que vendría más que nada impulsado por el aumento de las prepagas, por el aumento de las tarifas, pero hay que tener en cuenta que dentro de los supermercados hay una tensión porque se ven remarcaciones fuertes, sobre todo en algunos segmentos como yerba, aceites, y consumos particulares. Entonces, bueno, tiene que ver con esta columna que hicimos una vez del poder que tienen los supermercados y cómo remarcan precios. Y la pregunta que hacía el colega es, bueno, ¿qué política específica más allá de precios cuidados se está haciendo con esos sectores que sabemos que actúan de esa manera? ¿Y qué posibilidades tienen las personas de consumir en otros espacios, ¿no? Que no sean esos supermercados, y qué posibilidad hay en los tiempos de ir a buscar el mejor precio. Claro, a veces termina siendo esa un poco la discusión en lo micro. Sí, y las distancias también, porque si el mejor precio que vas a conseguir en el supermercado a 20 cuadras de tu casa y para volver con 5 bolsas te vas a tener que tomar un taxi, perdiste plata. Sí, lo que también el gobierno ha dejado claro, corríjame, Nico Cande, es que estas políticas son importantes, tienen que funcionar, la de control de precios, etcétera, etcétera, pero no es lo que va a resolver la inflación. La inflación la resuelve otro tipo de decisiones macroeconómicas, y lo que apunta siempre el ministro de Economía es las expectativas. Que si encima en el medio de eso te tiran una corrida y el presidente denuncia un golpe de mercado, bueno, está bastante complicado el asunto, ¿no? Sí, el tema es que clave para ese modelo de un sendero de desaceleración es justamente que se cumpla esa desaceleración que se venía cumpliendo desde marzo para acá, y que parece que en junio, bueno, se traba un poco esa desaceleración. Entonces hay que ver qué va a pasar ahora en julio con los precios más sensibles, pero también con, bueno, si yo cambio tarifas, es un precio que me afecta al resto en la formación, ¿no? Como que estoy cambiando un precio base. Sí. Entonces es una pelea bastante dura que se viene para el segundo semestre. A ver, pienso en las medidas de los últimos días, pienso en esta decisión de el Banco Central de que ahora tienen que ir a buscar financiamiento externo. Escuchaba el otro día, creo que lo pasamos acá el audio, de Martín Cabrales, justamente de Café Cabrales, diciendo no va a haber manera de esto que no termine siendo trasladado a la góndola, porque vamos a tener que posiblemente ir a buscar, vamos a tardar más tiempo, tenemos un stock que no sabemos cuándo vamos a poder recuperarlo. Digo, esta medida, ¿vos creés, Cande, por tu experiencia, se va a ver reflejada en la góndola? Digo, ¿es una de las excusas que se van a utilizar?
Probablemente sea una de las excusas que se van a utilizar. El tema es la otra discusión, la de los dólares, ¿no? Lo que vimos en el Banco Central es que pudo hacer compras importantes de dólares en los últimos días y eso fue gracias a esas medidas. Entonces, en el corto plazo te resuelven el acumular dólares en las reservas, que es central para no tener una devaluación, pero en el mediano plazo le das excusas o argumentos a estos empresarios para que puedan aumentar más los precios. La disputa es quién se queda con esa transferencia de ingresos en momentos de inflación alta. Bueno, igual pareciera que en la Argentina para los formadores de precios cualquier excusa es buena. Cualquier movimiento. La expectativa de que van a hacer una medida más controladora de los importadores también es una excusa para aumentar los precios. Gracias, Jandé. Nos vamos a ir al Senado en vivo porque decíamos, hoy allí hay una sesión, puede llegar a convertirse en ley el alivio fiscal, la nueva ley de VIH y tiene en media sanción también el proyecto de moratoria previsional. Estamos en comunicación con la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti. ¿Cómo le va, senadora? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es sobre lo que se votó hasta ahora, el clima de la sesión, teniendo en cuenta que va a ser larga, pero que tiene ya media sanción un proyecto de ley impulsado por el oficialismo. Sí, el plan de pagos previsional, la llamada moratoria previsional, tiene media sanción. Es para nosotros una excelente noticia, es la posibilidad de que 800.000 personas se puedan jubilar entre este año y el año que viene, porque la moratoria del 2014, bueno, se vence el 23 de julio, por eso, bueno, la urgencia y bueno, por supuesto, la necesidad de sacarla lo antes posible. Senadora, también se trabajó en comisión en las últimas horas respecto de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué recorrido cree que tendrá en el Senado y luego, por supuesto, en la Cámara de Diputados ese proyecto? Bueno, dimos tratamiento y dictamen en el día de ayer al proyecto que presentaron los gobernadores. De hecho, estuvieron 7 gobernadores acá en el Senado, explicando el proyecto. Lo que nosotros creemos es que, bueno, es una excelente oportunidad para, bueno, sobre todo en el Senado, que es la institución más federal de la República Argentina, bueno, discutir qué pasa con la justicia y sobre todo la federalización de la justicia. Así que ya tenemos dictamen y, bueno, tenemos que decidir cuándo le vamos a dar tratamiento. Este es uno de esos proyectos en los cuales, más allá de lo que pase con los porotos, con los votos en concreto, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿ustedes creen que puede dejar expuestas posiciones sobre temas tan importantes como es la institucionalidad de la justicia, por otra parte, ante la sociedad? Mira, a mí me parece que es un tema muy tabú, el tema de la justicia y sobre todo del Poder Judicial y sobre todo de la Corte en la República Argentina. Parece que cualquiera que quiera plantear un cambio para mejorar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no lo decimos nosotros, las encuestas en los ciudadanos dicen que el 85% no cree que la justicia, el Poder Judicial funcione bien. Bueno, plantearlo parece que es una cosa de herejía. En este caso, por primera vez en la historia, la mayoría de los gobernadores y gobernadoras de la Argentina hicieron un proyecto de ley para tratar de mejorar esto y sobre todo federalizarlo, haciendo paridad de género también, que hoy la Corte no la tiene, está compuesta por 4 varones. Bueno, me parece que es una discusión sabia, que es una discusión que debemos darla maduramente, institucionalmente, en la Casa de las Leyes, porque la Constitución Nacional dice que es una ley la que va a establecer el número de la composición de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ojalá podamos tratarlo desde la rigidez y desde la madurez que tenemos que tratarlo los senadores de la Nación. Senadora, la saco del tema estrictamente del Congreso para introducirla en lo que tiene que ver con las últimas horas, con las declaraciones del presidente de la Nación, diciendo que zafaron la tercera corrida que les quisieron realizar desde sectores especulativos, desde parte de la oposición, hablando de un golpe de mercado. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, evidentemente la situación económica en la Argentina es delicada, no lo digo yo, lo dice el propio presidente. Estamos en un momento delicado, obviamente que el tema inflacionario también repercute las pocas divisas que hay en la Argentina, producto, por supuesto, de la deuda externa que heredamos y que estamos pagando.
Pero bueno, me parece muy bien las medidas que se han tomado para tratar de cuidar los dólares, este tema de las importaciones y seguir pensando qué más podemos hacer para cuidar los dólares, porque la restricción de dólares tiene mucho que ver con la inflación en la Argentina. Y bueno, acá estamos en el Senado también pensando qué instrumentos le podemos dar al Ejecutivo Nacional para, bueno, tratar de salvar esto de la restricción del dólar. Lo que se está tratando en la Cámara de Diputados, que ya le dimos media sanción en el Senado, que es el fondo para cancelar al Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con eso, ¿no? Que dentro de 3 años y medio vamos a tener que empezar a pagar la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, la propuesta del Frente de Todos es que la paguen los que se beneficiaron con esa deuda, que no fue el pueblo argentino, sino que fue los que la fugaron. Así que bueno, espero que prontamente podamos, bueno, constituir ese fondo con una sanción definitiva en la ley en la Cámara de Diputados. Nico Fiorentino. Sí, Anabel, yo también te voy a llevar a otro lado. Hoy Andrés El Cuervo Larroque, secretario general de la CAMPO, organización a la que vos también pertenecés, dijo que se había acabado el tiempo para gobiernos moderados y dijo que la candidata tendría que ser Cristina. ¿Coincidís en que la candidata tendría que ser Cristina? Bueno, yo creo que la vicepresidenta ha sido muy clara. Creo que en el acto de la CTA dijo que todos los peronistas y las peronistas teníamos que hacer todo lo que tuviera a nuestro alcance para que, bueno, otro peronista u otra peronista siga gobernando en el 2023. Y creo que ese es el espíritu que, bueno, que tiene que reinar dentro del Frente de Todos, poner todo de nosotros para que sigamos conduciendo este país y, por supuesto, corregir, que eso es lo que creo que, no quiero parafrasear al Cuervo, a mi compañero, pero creo que lo que quería decir es corregir y ser un poquito más fuerte en las medidas que se tienen que tomar para que la gente empiece a vivir mejor, ¿no? Lo para está que el volviendo salario un poco más pueda alcanzar, elegante, para digo, que lo está volviendo más políticamente correcto al ministro bonaerense. No, yo nunca lo parafrasearía al Cuervo Larroque, un gran compañero, pero bueno, lo que intento decir es que lo que necesitamos, o por ahí algunos sectores pedimos, es mayores medidas para que los sectores trabajadores y los sectores más vulnerables puedan llegar a fin de mes. De eso se trató el proyecto de resolución de Máximo Kirchner para que se adelantara el tema del salario mínimo vital y móvil. De eso se trata cuando nosotros hablamos del fondo para el fondo. Bueno, estamos desde nuestros lugares de representación también ayudando y colaborando a que la gente en este momento de inflación y en este momento de restricciones externas empiece a vivir mejor, ¿no? Con la riqueza de nuestro país y con todo un gobierno que piensa en la mayoría de la gente. Senadora, el 1 de julio es un día muy caro para el peronismo, por supuesto. ¿Usted dónde va a conmemorar el fallecimiento de Juan Domingo Perón? ¿En la CGT o en Ensenada? Yo soy presidenta del Partido Justicialista de la provincia de Mendoza, entonces voy a estar en Mendoza, en el departamento de Maipú. Vamos a hacer, vamos a juntarnos con los compañeros y las compañeras para conmemorar, el aniversario del fallecimiento del general Perón. En las últimas horas, Hernán Lacunza, exministro de Economía de Mauricio Macri, dijo van 10 años en que el país no crece, que efectivamente hay... Eso es una total mentira. Bueno, ¿por qué? Primero porque crecimos el año pasado, estamos creciendo ahora y en el 2015 crecimos un 2,5%, para decirte algunos datos. Sí. Así que ese relato de la oposición, la verdad que hay que solamente ver los números del Banco Central. O sea, hay que que no ver los creció cuando números estuvieron del ellos INDEC gobernando. para... ¿Cómo? ¿No creció cuando estuvo Lacunza gobernando? Creo que en el 2017 fue el único año en que creció de los 4 años del macrismo. Completo la frase. Si no me falla, un año crecimos con el macrismo, creo que fue en el 2017, en el año de las elecciones. Dijo Hernán Lacunza, 10 años de no crecimiento, contestado como usted lo explicaba, 80% de promedio de inflación y efectivamente sin generar empleo y con 40% de pobreza. Y que este gobierno no la va a levantar. Haga lo que haga, este gobierno no la va a levantar. No va a levantar... No va a levantar la situación, que no va a remontar la situación. Mirá, como militante política lo que te puedo decir es que nosotros trabajamos todos los días para que la gente viva mejor.
y creo que él como oposición y como uno de los grandes responsables de lo que sucedió en la Argentina en la era del macrismo tendría que colaborar en vez de generar desánimo en la gente. La verdad es que, por ejemplo, ahora estamos tratando el tema previsional, el tema de moratoria jubilatoria, donde 800.000 personas van a tener el derecho a jubilarse, ¿no? Porque si no se caería un derecho si no sacáramos esta ley. Bueno, la oposición no la votó. Entonces, la verdad que cuando hay que votar para la gente siempre tienen excusas, cualquiera, las de cualquier rubro, las más extravagantes que te puedas imaginar, pero nunca votan a favor de la gente. Entonces, Anabel, ¿cuál fue el argumento es muy de lo difícil, sobre todo cuando no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, ¿Cuál poder fue el hacer argumento? leyes que beneficien a la gente. Anabel, ¿cuál fue el argumento de la oposición para no acompañar la reforma? Perdón que te lo pregunte, pero no pude seguir la sesión. Básicamente que hay que discutirla más, que es un parche, que cuestiones totalmente vacías y livianas, y donde no hubo una contrapropuesta. O sea, no hicieron un dictamen de minoría, no pidieron que se cambie la letra de un artículo, absolutamente nada. Ellos cualquier cosa que tenga que ver con beneficiar a la gente, bueno, ponen excusas. Si vos te pones a ver todas las votaciones del Senado de la Nación, todo lo que tiene que ver con ampliar derechos o que paguen quienes más tienen en la Argentina en momentos delicados como fue la pandemia, el aporte solidario extraordinario, por decirte un caso, donde se iba a pagar el Progresar, el gas, ahora que necesitamos tanto, bueno, también lo votaron en contra. Entonces, estamos claramente ante una oposición que defiende los intereses de los que más tienen, y no es una frase hecha, sino que lo pueden ver en cada una de las votaciones que tenemos en las cámaras legislativas. Senadora, ¿le gustaría que para aquellos proyectos en los cuales efectivamente no cuentan con los votos para que se sancionen en ley, hubiera una convocatoria a una mayor movilización popular para generar una correlación de fuerza, un momento de épica política? Yo creo que sí, que es necesaria la movilización, siempre es necesaria la movilización popular. El peronismo siempre se caracterizó porque su fuerza está en la gente, no en los grandes medios de comunicación, ni por estar cerca del poder económico concentrado, sino por estar cerca de la gente, y así es como se han hecho los grandes avances en la Argentina, las grandes conquistas populares. Así que, bueno, sí, por supuesto que nos encantaría. ¿Y lo por qué no estamos está hablando ocurriendo? con varios... No, lo estamos hablando con varios gremios. De hecho, para el tema del fondo, para el fondo, vinieron todas las centrales, las dos centrales obreras, vinieron van a venir las pymes ahora la semana que viene, vinieron las organizaciones sociales también a apoyarnos. La verdad que estamos tratando que en el Senado de la Nación escuchar sobre todo las voces que hay de las fuerzas vivas de la Argentina, pero también sentir el respaldo que debemos tener, ¿no?, para dar más fuerza a los proyectos de ley que tienen que ver con garantizar derechos, como el de la reforma previsional. Sí. Senadora, el presidente dijo que este es un momento para ir por Vicentín, para que el Estado efectivamente pueda tomar algún tipo de control sobre Vicentín y transformarlo en una empresa testigo para la producción, el mercado de producción agropecuaria. ¿Qué opinión le merece esa decisión del presidente, teniendo en cuenta que usted fue quien lo acompañó en aquel momento cuando se anunciaba la expropiación? Sí, está en un proceso judicial la empresa. Sé que, que todos los acreedores, el Banco Nación es el mayor acreedor que tiene la empresa de Vicentín, están en medio del concurso negociando las posibilidades que tiene la empresa de sobrevivir o no. La verdad que sería una gran pérdida para todos los argentinos que esa empresa termine de desguazarse, pero bueno, no sé qué está pasando por la cabeza del presidente de la Nación en este momento. O sea, todos sabemos que es una empresa estratégica y más en este momento para la Argentina. ¿El Frente de Todos llega tal como está 2023? Bueno, la vicepresidenta de la Nación y el presidente de la Nación dijeron en las últimas horas que, no está en riesgo la unidad del Frente de Todos, así que no hay nada que especular, sí hay mucho que hacer. Así que, en Mendoza empezamos con Peronismo Futuro, hace un mes aproximadamente estamos moviéndonos y poniendo
al peronismo y al Frente de Todos, en acción y debatiendo, no solamente para darle insumos al gobierno nacional y a los municipios, a las provincias que gobernamos, sino también para estar movilizados y si es necesario también estar en la calle. Senadora, nadie discute que en una coalición con integrantes tan heterogéneos haya discusiones. Es más, se lo ve como positivo que se puedan saldar esas miradas distintas y sintetizar en acciones de gobierno. El modo en que se están dando las discusiones hacia dentro del Frente de Todos, ¿le parece que son virtuosas, que efectivamente fortalecen al Frente de Todos dentro de una representación heterogénea o lo debilitan? A mí me parece que lo fortalece. Siempre las discusiones tienen que darse, para mí, a cielo abierto, que los ciudadanos y ciudadanas sepan lo que está sucediendo, cuál es la postura de cada uno. Mirá, yo siempre digo que yo no quiero ser el radicalismo cuando, Macri hizo todos los desastres que hizo y después el radicalismo decía, yo no fui. Yo creo que si nosotros mantenemos vivas a nuestra fuerza política e indicamos lo que nos parece bien y lo que nos parece mal o lo que se puede corregir, le estamos haciendo un beneficio no a un gobierno solamente, sino a la gente, ¿no? Porque básicamente cuando un gobierno, estoy hablando en general, ¿no?, se equivoca o puede corregir cosas, la que la pasa mal es la gente. Y nosotros acá, más allá de pertenecer al Frente de Todos, representamos a millones y millones de ciudadanos que pusieron en el año 19 su esperanza en el voto por el Frente de Todos. Entonces esa es la principal responsabilidad que tenemos. Y sabemos que los que hablamos lo hacemos desde la buena fe de querer ser mejores. Y creo que desde ese punto se tiene que tomar todo. O sea, el kirchnerismo no puede ni debe convertirse en el radicalismo de Macri, digamos. No, eso lo estás diciendo vos. No pongas palabras. No, me pareció en mi boca que yo la no he mención dicho. del radicalismo. Sí. No, lo que yo te estoy diciendo es que después uno no puede lamentarse por lo que no evitó en ese momento, no dijo en ese momento, ¿no? Y lavarse las manos. Creo que somos todos parte del Frente de Todos, todos los construimos en cada uno de nuestros municipios, en cada una de nuestras provincias, resistimos 4 años de macrismo, con persecuciones políticas y sobre todo lo padeció la gente, empobreciéndose. Entonces me parece que las cosas cuando uno ve que se pueden corregir o pueden hacerse mejor hay que decirlas en el momento porque la que termina pagando es la gente. Senadora, y gracias. Nadie tiene que enojarse ni alarmarse por eso. Gracias, y cuando esté en Buenos Aires y pueda, está invitada aquí al piso en Desiguales. Bueno, muchas gracias y un beso grande a toda la audiencia. Gracias. Bien, actividad fuerte en el Senado Nacional por estos proyectos de leyes muy importantes que se están por convertir en ley u obtener media sanción, entre ellas la moratoria previsional. No es cualquier cosa eso. No. En la Argentina ya ha dado muestras que le significó un acompañamiento muy importante a sectores que no es que no habían querido hacer los aportes, habían sido expulsados del sistema, sobre todo mujeres. Hay más derechos. Hacemos una tanda, pero al regreso, Nicolás Fiorentino, casi como si fuese un reality show, nos cuenta lo que tiene que ver. Le sacás el casi va también. Casi va también. Hablo de los inquilinos, la ley que se va a volver a debatir en la Cámara de Diputados, la realidad que viven hoy quienes alquilan en la Argentina. Todo eso después de la tanda. ¿Estás en Santa Cruz? Estás en tu canal de bandera. El auto fantástico. No. El auto... Uy. ¿Qué hace? Rápido y furioso. Bien. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo Gallup hasta México. Sueños de amor, como dice. Ahora te puedes marchar. Noche de Mente, lunes a viernes, 22 horas, televisión pública. Hoy viene Telma Fardín. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. No entiendo
todo lo que decís, no lo entiendo. Me hablas de una foto, del aeropuerto, de una mujer, no sé, nada tiene que ver con nada. Nada Franca. tiene que ver, todo tiene que ver. Pedro, te pensaste que eras muy avispado, muy lúcido, muy no sé qué cosa, muy astuto. Y no lo sos. Pero vos me mentiste a mí, me dijiste que fuiste sola al cine y fuiste con tu amante. Sí. Sí, te descubrí, Sí, te descubrí. me Tengo las 2 descubriste. entradas, Franca. Tenés las 2 entradas, me descubriste, bravo, qué bien, Pedro. Sí, ya te dije que sí, que tenés razón, que fui acompañada, que no fui sola. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Cenelis Mareos. Cenelis Mareos. El viajar es un placer. La vieja nueva ley de salud mental plantea un cambio en el modelo de atención que básicamente tiene que ver con garantizar los derechos de las personas en su atención en los servicios de salud mental. Y hay un faltante enorme de salud mental comunitaria, que tenga otros dispositivos. El encierro o el aislamiento no genera avances, sino todo lo contrario, porque las personas pierden el registro de lo que es su identidad. Antes, solicitar ser atendido en un establecimiento de salud mental implicaba un estigma para el paciente, para la familia. Hoy la sociedad ha cambiado la mirada. En el manicomio no se puede elegir. Y nosotros lo que tenemos que ir generando es la posibilidad de que la persona pueda elegir en libertad. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Hola increíble. El efecto Axe. Peronismo es bullicio, pañuelos con nudos. Es una marchita que canta la mitad de nuestro convivio nacional. Un programa especial por el aniversario del fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón. ¿Por qué acá ocurrió el peronismo? Porque nació Perón acá. Perón es la infancia, es mi papá, es mi mamá. ¿Qué más parecido al amor que la emoción política? Todo eso es el peronismo. Mundo Rep, viernes, 23 horas, televisión pública. Peronismo es algo muy dibujable porque tiene una mitología más rica que la de Marvel. En 2015 surge el movimiento Ni Una Menos en respuesta a una sucesión imparable de femicidios y marca la irrupción de una nueva ola feminista. Las mujeres y diversidades juegan más fuerte en el espacio público y también disputan su lugar en el deporte. ¿Te gustaría ser jugadora profesional? Sí. ¿Sí? Jugar es un derecho humano. Creo que también el 2015 funciona como una bisagra muy importante y me parece que a partir de estas prácticas empezamos a hablar de los cuerpos que se liberan, de cómo ese derecho al juego va conectado al placer. Los feminismos han sanado, han salvado vidas, pero bueno, hay una resistencia machista muy grande. Nosotras, capítulo 4, viernes 23:30, televisión pública. Hemos trabajado mucho, creo que hemos, en ese sentido, mostrado un ejemplo de búsqueda de consensos. Mejoran, aunque más no sea levemente, las condiciones de quienes alquilamos. Es la primera vez que se fija por ley, digamos, el ajuste, porque en realidad el semestral lo va fijando el mercado inmobiliario. ¿Ustedes lo estaban esperando eso? Sí, sí. ¿Para usted es buena la ley? Sí, para mí es muy positiva. Lo de los 3 años es una ampliación histórica. Aumentan los alquileres. Atención a aquellos que vayan a tener que alquilar, porque esto es lo que dice el mercado. Después cada uno podrá pelearlo, pero esto no son aumentos regulados, son aumentos por la nueva ley. Salió hoy el informe de Zona Prop que releva el costo del alquiler y tiene una suba acumulada en el año, en lo que va del año, 6 meses nada más, 28% el costo de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Se han incrementado los valores, muchos propietarios dejaron de alquilar sus propiedades, las pasaron justamente a la venta. La discusión es qué rol tiene que tener el Estado en el acceso a la vivienda en alquiler. Vamos a seguir permitiendo que haya 250.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires, 2,5 millones de viviendas vacías en Argentina. Todos sabemos que la ley que está no ha funcionado.
Se ha hecho con la mejor buena voluntad. La, pero no la ha discu- la funcionado. discusión es por qué no funcionó, digamos, ¿no? No funcionó, claramente no funcionó. Y le complicó enormemente la vida a los que tienen que alquilar. Comienza en el Congreso el debate sobre la reforma de la ley de alquileres. La propuesta oficialista implica que el plazo de contrato de alquiler se mantendría por 3 años, como es la ley actual. Sí. La actualización seguiría siendo anual. Como es ahora. Como es ahora. El precio del alquiler seguiría siendo a través de la fórmula del RIPTE más el IPC. Los incentivos fiscales para aquellos que ponen inmuebles en alquiler. Juntos por el Cambio unificó con el bloque de Camaño y planteó en su dictamen de minoría contrato de 2 años, aumentos trimestrales, precios libres, ellos le dicen libres, pero en realidad lo que ocultan es que la inmobiliaria te va a poder decir el porcentaje que se le antoje cada 3 meses. Bueno, prometimos tener un reality casi en vivo y en directo con Nicolás Fiorentino. Sí. Porque te vi que estuviste muy activo con el tema alquileres, ¿no? Sí, vamos a empezar. Lo titulamos La fantasía de alquilar porque evidentemente se transformó en una fantasía. En este caso es la mía, en términos particulares. Terminé siendo víctima del inquilinato. Mirá y a qué partir lindo. de eso Estás con el genio Aladino, es hermoso. hice trabajo periodístico. Hermoso. Ahí recién escuchábamos que decían que la ley actual no funcionó. Bueno, o que empeoró la situación de los inquilinos. Lejos de empeorar la situación de los inquilinos, la mejoró. En todo caso, lo que hay que establecer es si se cumplió o no se cumplió. Y en todo caso, lo que pasó es que hubo una actitud del mercado especulativa de retirarse ante la existencia de la ley. ¿Qué es lo que propuso la oposición ante esta reacción del mercado inmobiliario? Estos son los cambios que pide la oposición para la ley actual. Actualmente tiene un contrato de 3 años, lo que piden es volver a 2 años. Actualmente hay una cláusula de actualización, que es una fórmula que se compone por la evolución de los salarios y la evolución de los precios. Directamente la oposición, el proyecto de acuerdo es sin cláusula ni tope. Es básicamente sentarte vos a negociar, volver a la escena lógica en la que creen, estimulan la idea de que es un escenario de paridad. Cuando vos te sentás como inquilino a negociar con un inmobiliario, con un propietario, que es una negociación entre partes, como si fuesen Entre partes pares. iguales. Entre Sí, pares, claro. Sí, son todos agentes libres que van al mercado. Sí, bueno, con como decir, igualdad de bueno, condiciones. es como decir, bueno, pero son 2 animales negociando, sí, pero no es un cocodrilo, otro es una tortuga. Sí. Bueno, pero así. Y veíamos el último dato que no me acuerdo cuál era. Sí, bueno, los aumentos anuales acá proponen desde trimestre. Vos podés negociar 3, 4, 6 meses, un año. Otra vez en esa condición de cocodrilo y tortuga, ¿no? Que me encanta. Exactamente, lo que quieras. Pero mirá la segunda placa, qué es lo que está pasando hoy. Estos son datos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es que decir donde están concentrados los problemas de inquilinos? Es la ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires. No hay un problema nacional, salvo en algunos grandes centros urbanos en términos de alquileres. Fíjate, Zonaprop es la web, si vos estás alquilando, es como tu Google, vas todos los días ahí. 6.500 publicaciones hay en la ciudad de Buenos Aires para alquilar. El 50% está publicado en dólares. ¿Qué? Publicado en dólares. Para alquilar. Publicado en dólares para alquilar. Pero ¿son alquileres para extranjeros temporarios? No, ¿Qué son alquileres en dólares con contratos fuera de la ley. Y fíjate que yo ahí averiguando dijo, bueno, los publican en dólares para tener un precio de referencia, pero pagás en pesos. No, la mayoría te pide que pagues en dólares. Y si no me crees, mirá lo que me pasó intentando alquilar algunos departamentos. Ahí le pasamos a la producción unos WhatsApp que son los requerimientos de inmobiliaria. Este fuiste vos chateando. Este soy yo buscando alquiler, básicamente. Ahí fíjate que le pregunto, ¿el precio es en dólares? ¿Es una referencia o el propietario pide pago en dólar billete? Me dices, este es otro, me parece. No, es ese. Sí, justo este sí. O sea, justo este sí pide el pago en dólares. Igual le pregunto, viendo la situación del dólar, pero no quiero darte falsas expectativas. Y le digo, en ese caso, ¿cómo sería el contrato? Para tener una idea, porque vos no podés hacer un contrato dentro de la ley en dólares. Y me dicen, no sé, porque al pagar en dólares no hay cláusula de ajuste. Y dice, no sé si harían el contrato viejo ajustando o el de ahora. Es decir, y esto es aclaro esto no es un dueño directo, esto es una inmobiliaria. Bueno, será un caso aislado, Nico. No hay caso aislado. Si querés vemos una imagen más con otro caso. En este caso no es un alquiler en dólares, sino requerimientos. Mirá el requerimiento. Esto te pidieron a mí. Sí, se ve que se piensan que el periodismo está bien pagado, pero mira, dice, se pide recibo de sueldo en blanco porque es embargable. O sea, ya te están embargando el sueldo y todavía no pagaste ni un alquiler. Cuando sos monotributista no se puede. Es la tortuga todavía. Monotributista estás afuera, yo soy más monotributista que no sé.
y el sueldo debe rondar los 480.000 a 500.000 pesos. Pero, O sea, medio palo por mes. En blanco. ¿Quién gana 500.000 pesos en blanco? Igual me dice que si son 2 los que alquilan, pueden presentar los 2 recibos de sueldo. Igual yo sí alquilo 2, es para mí y mi hija que tiene 11 años, pero no tiene recibo de sueldo, todavía no trabaja. Una pregunta complicada, o sea, 10 ambientes que quisiste alquilar. No, es un departamento de 3 ambientes cuyo costo de alquiler era 100.000 pesos. Es decir, para un alquiler de 100.000 pesos me pedían, un recibo de me sueldo demandaban de casi recibo de sueldo 600 lucas. que casi quintuplique el precio de o sea, a mí me encantaría que el alquiler represente el 20% de mis ingresos. Te firmo, dame un papel, te lo firmo ahora. Pero no pasa eso. Claro. No pasa Vamos a eso. charlar con nuestros Quiero invitados. agregar una cosa. Sí. El alquiler no está en la canasta básica. No. En la cuenta de la canasta No. básica se publica permanentemente y que decide qué personas están en situación de pobreza e indigencia. Fiorentino termina en el hotel de los famosos. El reality de Fiorentino para alquilar. Podría haber dicho león y ratón y dijo... Quiero decir que es como... Cocodrilo Para y mí esto es tortuga. como... Te hiciste famoso porque saliste en los policiales. Yo no quiero ser famoso por esto. Yo quiero alquilar un departamento. Nos vamos al living. Bueno, porque por ahí sirve. Por ahí hoy conseguís departamento, Fiorentino. Nos vamos al living. Le ponemos un poquito de Nos reímos de para no sonrisa llorar, sí. Por Si el se va al drama que hotel no está- tiene que alquilar más. que se además. está viviendo. Exactamente. ¿Para Claro. qué quieren alquilar? Bueno, a ver, Para vivir. está con nosotros Nora Gerchanik, ella es vicepresidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios. ¿Vicepresidente o vicepresidenta? Como les guste más. Muy bien, Vicepresidenta. Vicepresidenta, ¿no? Bueno, gracias. Y Gervasio Muñoz, que es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Gervasio, bienvenido. Gracias. Bueno, de lo que estuvo mostrando recién Nico Fiorentino, una inmobiliaria que pide un valor en dólares. ¿Eso está bien, está mal? Respecto de la federación en la que tenés responsabilidades, Nora, ¿estas cosas se observan cotidianamente? ¿Qué podrías decir? Sí, se observan desde ya. Lo que pasa es que el mundo de los alquileres es muy amplio. Tenemos desde alquileres de monoambientes en pesos. Es muy difícil que encuentres un alquiler de un monoambiente, un 2 ambientes en dólares. Tenemos casas importantes, casas grandes que quieren alquilar embajadas o otro tipo de inquilinos. En este caso, un 3 ambientes en dólares y por inmobiliaria. Es ilegal, sí. además. Por el momento, la publicación la podés hacer en dólares. Lo que es ilegal es hacer el contrato en dólares. Sí, lo que podés hacer es utilizar, si querés, el dólar como una cosa, como una referencia, pero el contrato siempre tiene que ser en pesos de curso legal. Y ser pagado en pesos, además. No es ¿En que pesos? el contrato en pesos y después tenés que llevar los dólares. No. El contrato se firma en pesos y se paga en pesos. Ahora, estamos a las puertas de un nuevo debate en la Cámara de Diputados sobre la ley de alquileres. Todos los inquilinos lo que remarcan es una buena ley, pero no se cumple. Esto no lo digo, no Gervasio. Lo acaba de decir Nico. Sí. Digo, tengo la fortuna de no alquilar y vivir en el departamento que me prestan. Yo también alquilo y no tengo dudas. Por eso. Que es así. Digo, esto es así. ¿Por qué no se puede trabajar en que se cumpla la ley? En principio a mí no me gusta generalizar. Todas las inmobiliarias, todos los inquilinos, yo creo que no están todos. Yo creo que quizás no me animaría a decir un porcentaje, pero lo que creo es que quizás esta ley en otro momento quizás sí hubiese sido efectiva. Yo creo que es una ley que se puso en funcionamiento en un muy mal momento, con una inflación muy alta, y creo que esa es la madre de todas las desgracias. ¿Pero cuándo hubo inflación baja en la Argentina como para que una ley... No, dice Nora, no tan extraordinaria como esta, supongo que es lo que está diciendo. Pero yo, en ese sentido, quiero preguntar esto, Nora. ¿Los alquileres aumentaron más o menos que la inflación en este periodo en que rigió la ley? En este periodo están muy cercano a la ley, a la ley a la inflación. ¿Y qué hubiera ocurrido en el mano a mano con el mercado sin la regulación con este nivel de inflación? Normalmente, yo te digo por mi experiencia personal, normalmente los aumentos que teníamos antes, en el 2020, estaban entre un 15 y un 18% semestral. Eso era por encima de la... No, y era pactado con el inquilino. Ahora, esta comparación de cocodrilo y tortuga que hacía Nico Fiorentino, ¿vos creés que es así? Sí, yo creo que es así y creo que solo esa relación se puede dar cuando no hay mediador. Digo, si tenés dos partes
completamente desiguales, que tienen intereses completamente diferentes, antagónicos, ahí tiene que haber mediación. Tiene que haber mediación del Estado, como hay mediación del Estado en cualquier relación desigual. Tenés la ley de defensa del consumidor, que es una ley obviamente para proteger a un consumidor de una empresa. Y la realidad es que debería existir la misma presencia del Estado en una relación entre alguien que no tiene un lugar donde vivir y lo tiene que salir a buscar al mercado privado. Me parece que acá hay algo que es importante para entender, y es que nosotros buscamos viviendas en el mercado privado, no en el sistema público, como nos sucede con la salud, con la educación, en donde nos salimos al mercado privado a buscar a alguien que eduque a nuestros hijos. Tenemos garantizada la salud pública, universal, gratuita. En vivienda esto no sucede. Y como no sucede, nos encontramos con situaciones en donde pasa esto que le pasaba a Nico, que le pasa a todo el mundo. Porque yo, la verdad, lo charlaba con ella recién, donde voy, me dicen, che, me están haciendo esto. Nosotros tenemos 27 millones de denuncias de inquilinos permanentes, de, no sé, el depósito, le contaba también recién, el depósito, ahora pones el valor del primer año. Si pagás 50.000 pesos de alquiler, pagás 50.000 pesos de depósito, y si terminás pagando 70.000 pesos de alquiler, el propietario hoy te tiene que devolver 70.000 pesos de depósito. Lo hicimos esto en la ley de alquileres por razones obvias. Sí. ¿Qué están pidiendo las inmobiliarias? Que el inquilino actualice el depósito una vez por año. Cuando se actualiza el precio del alquiler, el inquilino además pague la diferencia para actualizar el depósito. Es ilegal, es completamente ilegal, pero frente a cualquier legislación encuentran la trampa, que no es nada más que para seguir sacándole dinero a los inquilinos. La última, provincia de Buenos Aires. Hace 2 años logramos que no se pague más sellado en la provincia de Buenos Aires para alquilar vivienda. Todas las inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires siguen cobrando sellado en nombre del Estado. ¿Se entiende, no? Sí. Que cobran en nombre del Estado sellado y se quedan la plata ellos. Ahora, ¿por qué hay tanta resistencia por parte de propietarios o inmobiliarias en hacer las cosas como marca la ley? No le veo la resistencia. Por ejemplo, muchos no quieren directamente hacer contrato, prefieren que sea todo y ni siquiera dar un CBU para transferir. Todo cash para no poder declararlo de ninguna manera. El trabajador tampoco puede de esa manera deducirlo de algún tipo de ganancia y demás. Pedir depósitos en dólares, como se pide. Nuestra compañera, sin ir más lejos, la última vez que debatimos esto, planteó una situación muy complicada con una inmobiliaria y tuvo que acceder, porque tenía que ir a vivir a algún lugar con su marido y con su hijo. Digo, ¿no notan desde las inmobiliarias que realmente hay una posición de poder frente al inquilino? No, en absoluto. Te puedo decir, sí te puedo corregir, decir, quizás algunas inmobiliarias. Pero es muy... Nora, yo no te digo con vos porque, digo, seguramente estando al cargo de una federación debes hacer las cosas bien porque sabes que si no te escracharían en un instante. No, pero digo, vos sos consciente de que hay mucho abuso por parte de las inmobiliarias. Soy consciente que estamos trabajando y particularmente estoy trabajando en el colegio, porque es a lo que pertenezco, para que cada vez suceda menos. Que sucede, no te lo puedo negar. Para eso también está el colegio, están las puertas abiertas para hacer las denuncias. Toda persona puede ir al colegio y hacer las denuncias si alguna inmobiliaria abusa, si pide algo que no corresponde, como en el caso que están explicando ustedes, y es el lugar para que todo inquilino, y aprovecho este espacio para decirlo, tenga algún problema, venga al colegio a hacer la denuncia. Nosotros los recibimos y pasa directamente a legales y actuamos en consecuencia, porque lo que nosotros realmente luchamos y lo que queremos es que todas las inmobiliarias cumplan la ley y funcionen como tienen que ser. Y como es nuestra función, es ayudar a las dos partes a concretar una vivienda, que es lo que quieren, porque creo que los dos quieren lo mismo. Uno quiere alquilar y el otro quiere que le alquilen su propiedad y que se la cuiden y respetarla. Quiero hacerte esta consulta. Seguramente vos sos ciudadana que va al supermercado y se encuentra con precios realmente tremendos, ¿no? Y la sensación es permanentemente de un abuso. Acá hay alguien que se está abusando de esta situación. Bueno, allí hay intervenciones y regulaciones. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuesta tanto ver que si un inquilino o una inquilina que tiene una necesidad
como es el acceso a la vivienda, es un derecho básico indispensable. Se acerca a una inmobiliaria o por lo menos a un propietario sin regla de juego. ¿Cómo vos sostenés que negocia de igual a igual, por ejemplo, si la actualización es cada 3 meses o si la actualización tiene que tener alguna relación con los aumentos salariales o la inflación? Cuando se acerca un inquilino a una inmobiliaria, arrancamos con una publicación, se acerca el inquilino, tratamos de que las partes concuerden y se pongan de acuerdo, no que uno pese más que el otro. Tratamos siempre de igualar a las partes, esa es un poco nuestra función, para que lleguen a un acuerdo. No nos sirve tener abusos, un inquilino que esté desconforme, pero por eso reitero, no puedo hablar de generalidades. Sí. Quizás en algunos casos ha habido errores, por eso insisto, hagan la denuncia en el colegio. Y si la búsqueda es esa, ¿cuál sería el problema de que una ley además lo respalde? No, es que es muy importante que haya un marco regulatorio. Pero un marco, no todo el cuadro pintado. ¿Ocurre esto, Gervasio? Más allá de Nora, creo que lo que se vio en el Congreso Nacional es bastante obvio. Y es todas las inmobiliarias del país, todos los colegios de corredores inmobiliarios del país pidiendo desregular el mercado. Yo por eso no digo, más allá de la opinión de Nora, sí, no es con ella. Pero lo que sucedió en el Congreso es que la Cámara Inmobiliaria, todos los colegios de corredores, la Cámara de Desarrolladores, Cámara de la Construcción, todos fueron a pedir desregular. Plantearon ahí que había que proteger la renta de los propietarios, plantearon ahí que la propiedad privada estaba por encima del derecho a la vivienda, como si estuviésemos haciendo no sé qué barbaridad. Porque lo único que logramos fue que el plazo mínimo de 2 años sea de 3 y que la actualización en vez de semestral sea anual. Pero tampoco es que... por lo tanto, a mí lo que siempre me sorprende es por qué el mercado inmobiliario cree que tiene que opinar sobre cómo se tiene que acceder a la vivienda en Argentina. Digo, eso tendrían que ser políticas de Estado y la verdad es que no deberían ni siquiera opinar, deberían los colegios acatar las leyes, hacerlas cumplir y punto. Gracias, Nora, por haber venido. Gracias, Gervasio, por haber venido. Estaremos atentos a lo que ocurra en la Cámara de Diputados. No hay fecha todavía, entiendo, para la sesión, pero será muy pronto. Gracias. ¿O no? Gracias. No sé. Eso depende de los diputados, no de nosotros. Y de las inquilinas. También. Y de las inmobiliarias también. Quiero resaltar que hubo una movilización de inquilinos e inquilinas muy importante en términos de construir un sujeto político que haga valer sus derechos también, ¿no? Nos tenemos que ir, pero mañana viernes a las 22 horas, ¿no? Si no me equivoco, va SIC. Sí, 21 horas. Viernes, 21 horas, salud mental, un nuevo paradigma, un nuevo episodio de SIC, periodismo textual. ¿Cuál es el camino a seguir para que se complete la desmanicomialización de la Argentina? ¿Cuáles son los beneficios y conflictos de la ley de salud? ¿Se adapta a todos y a todas? ¿Están preparados los centros de salud hoy para recibir a los pacientes con la inclusión que se merecen? Bueno, todas preguntas que se van a intentar responder mañana 21 horas aquí en la televisión pública. Quédense en Noche de Mente en la televisión pública y nosotros nos reencontramos el domingo a las 9 de la noche. Vuelve Desiguales. Adiós.